El caso Sokimich es tal vez el caso más importante de financiamiento ilegal de la política que investiga nuestro sistema judicial. Y es también, se transformó también en el juicio más largo hasta ahora, llevado adelante por el Ministerio Público. Eh, Varios meses llevamos en este juicio. Y más de 10 años de investigación desde que quedó al descubierto este sistema de financiamiento ilegal de la política. Porque eso es, el caso Sukimich es el epítome del financiamiento ilegal de la política. En el fondo, empresas que este, emitían boletas ideológicamente falsas, o más bien los políticos emitían boletas ideológicamente falsas para que las empresas les pudiesen pasar plata para el financiamiento de sus campañas. Decenas de millones de dólares soltó Sokimich eh, a todos los políticos. Si hay algo que tiene Sokimich es que le pasó plata ilegal, digamos, a todo el arco político. Y así, bueno, conseguía evidentemente favores, ¿no es cierto?, de la clase política. Sokimich, una empresa que estaba administrada por el yerno de el dictador Pinochet. Bien, de eso te vamos a hablar en estos 10 minutitos y en particular de los costos que ha tenido para el Estado de Chile esta investigación. 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos que gastó el Ministerio Público en viáticos, en arriendos, en choferes, en fin. ¿Para qué? Bueno, ahí está. Queremos saber para qué. Eh, Soy Hugo Varela, somos Sala de Prensa, te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también a colaborar en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Te hacemos ese llamado siempre, siempre, siempre antes de ir directo a nuestros contenidos. Y vamos a eso. Ahí está, caso Sokimich llegará a su fin. Dan veredicto del juicio más largo desde la reforma procesal penal. Tenemos este artículo del diario de la Universidad de Chile. Tenemos una del mostrador. Bueno, entre las personas que están requeridas por la justicia aparece Pablo Longueira, ex candidato presidencial, uno de los coroneles de la UDI, en fin. También aparece Meo, el actual candidato presidencial, en fin. Y aquí tenemos esta es una especie de editorial que quiero leer para que nos demos cuenta de los gastos, de los costos que ha tenido este juicio para la Fiscalía de Chile. Esto está firmado por Vicente Godoy. Veamos, dice, más de 2.000 millones de pesos gastó el Ministerio Público en el juicio más largo de su historia, el caso Sokimich, tras 558 días de audiencias. Yo decía que llevamos varios meses. eh, ¿Cuántos son esos? Como 8 meses serán. 9 meses tal vez. Pablo Longueira y Marco Enrique Sominami, entre otros acusados, debieran conocer su veredicto antes que termine esta semana. Según información recabada por BioBio Chile Investiga, entre enero del 2016, con Jorge Abbott a la cabeza del organismo, Ministerio Público, Fiscal Nacional, y julio del 2025, el organismo persecutor destinó cuantiosas sumas a remuneraciones de fiscales y funcionarios, además de viáticos, camionetas con choferes, servicios de traslado y arriendo de oficina. Se gastaron más que todo el supuesto perjuicio fiscal, cuestiona una fuente cercana al proceso judicial. Para esa plata, el desempeño fue pésimo. Incluso una fiscal en que se invirtió para que tuviera dedicación exclusiva se jubiló a inicio del juicio. De acuerdo con información a la que se dio este medio, actualmente hay una persecutora con dedicación exclusiva al caso. Se trata de Paola Castiglione, quien recibe desde que fue designada en el 2016 ingresos mensuales por 6,9 millones de pesos. Su sueldo solo era superado por Carmen Segura Gómez, quien se jubiló en junio del 2024 en medio del juicio. Recibía 7,4 millones de pesos mensuales, harta plata. Quien también dejó su cargo, eso sí, como fiscal preferente de la causa, es Rolando Ramírez Arredondo. Ganó 6,9 millones desde su designación en julio del 2017 hasta 2024, cuando fue reemplazado por Víctor Ávila. El equipo que investiga el financiamiento irregular de la política también incluye al abogado José Tomás Matus. Posee honorarios mensuales de aproximadamente 2 millones brutos. En los documentos revisados por esta unidad de investigación también aparecen honorarios mensuales de funcionarios que ya no trabajan actualmente en el caso. El abogado Klaus Dekram llegó a ganar 1,6 millones en el 2019.
59 millones en viáticos. Los viáticos también han representado una lista significativa de los gastos. En concreto, a través de transparencia se accedió al costo de este ítem de los fiscales con dedicación exclusiva. Por ejemplo, el Ministerio Público ha desembolsado en la fiscal Paola Castiglione, un total de 21 millones de pesos en viáticos. Desde el 2016 hasta julio del 2025 le sigue el fiscal preferente Víctor Ávila con 5,4 millones en viáticos. Ahí están los montos. A ver. Sí, ahí están los montos. Nombre, cargo, dedicación, los montos. Hasta julio de este año, el órgano persecutor gastó otros 4,5 millones en viáticos de funcionarios no exclusivos o preferentes que trabajaron en el caso de forma esporádica. Perdón, estoy mirando los datitos. Para efectos de traslado de los equipos investigativos en la región de Valparaíso se arrendó una camioneta con chofer incluido. De septiembre del 2017 hasta febrero del 2024 se suscribió un contrato con la empresa Piamonte. ¿Será necesario una camioneta con chofer incluido? ¿No se pueden mover los vehículos del Ministerio Público? ¿Normal? Con esta empresa se gastaron un total de 8,7 millones de pesos entre contratos originales y posteriores y prórrogas, arriendo de oficinas. El arriendo de oficinas también corresponde a una lista importante dentro de lo que es la Fiscalía. El órgano persecutor entre mayo del 2015 y febrero del 2018 arrendó oficinas ubicadas en un edificio de Santiago, en calle Teatinos. Las dependencias situadas en el piso 6 del inmueble fueron destinadas al trabajo exclusivo de los profesionales a cargo del caso del equipo Soquimich. Su costo mensual giró en torno a los 82 UF mensuales, que en la actualidad corresponde a un poco más de 300.000 pesos aproximadamente. No es mucha plata, pero bueno. Así las cosas, el gasto total del Ministerio Público en el señalado caso es en el periodo comprendido entre octubre del 2016 y julio del 2025, 9 años, asciende a 2.043 millones de pesos. Resta la información emanada de la Unidad de Administración de Finanzas de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Eh, bueno, se supone que esto va a formar parte de las costas del juicio, así que imagino que eso se irá a cobrar a las personas que sean condenadas en esta causa. El tema es que se hace un tremendo esfuerzo, em, se gasta una brutalidad de plata y vamos a ver si finalmente esto tiene correlación con las condenas a las que van a ser, supongo yo, sancionadas estas personas, porque ¿qué pasaría si son declaradas inocentes? Que es una posibilidad, por supuesto. La investigación del caso Sukimich fue iniciada en el 2015 como una derivación del caso Penta. Indagó un esquema de financiamiento irregular de la política entre el 2009 y 2014 a través de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por Sokimich. Según la Fiscalía, la empresa habría desembolsado más de 14 millones de dólares a casi 300 personas de la campaña parlamentarias y presidenciales. Claro, hubo muchos imputados en términos de que, no sé, 50, 60 personas imputadas, investigadas, pero ahora ya están acusados, digamos, y debieran recibir condenas o salir absueltos. Marco Enrique Sominami, actual candidato presidencial, su ex asesor Cristian Barner, el ex senador de la UDI Pablo Longueira y su ex secretaria Carmen Valdivieso, el ex gerente general de Soquimich Patricio Contese, la ex secretaria de la UDI Marisol Cavieres, el ex diputado de C Roberto León y el ex embajador de C Marcelo Rosas. 7 están acusados de delitos tributarios por el uso de boletas o facturas falsas o servicios no prestados, salvo Longueira, quien solo fue imputado por cohecho. A Contese se le sumó el cargo de soborno, es quien arriesga la pena más alta, de 7 años de cárcel. Para Longueira se pidieron 818 días de reclusión, el resto afronta sentencia de 4 o 5 años, además de millonarias multas. Entonces, cuando tú destinas 2.000 millones de pesos en el fondo y dictas una condena de 818 días de cárcel, que seguramente, pero Longueira en ningún minuto se va a ir a la cárcel, es evidente, ¿no es cierto? Claro, aparece como desproporcionado el gasto que haces, el esfuerzo que haces versus la condena que consigues. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perinavich, lideró la acusación y logró salidas alternativas para más de un centenar de imputados. O sea, ahí yo le decía que había, no sé, eh, decenas de personas investigadas, un centenar en este caso, de personas que ni siquiera llegaron a juicio, sino que consiguieron salidas alternativas y para eso se gastan 2.000 millones de pesos y ese es el tema. Ese es el tema. Eh,
esa ley alternativa para más un centenar de imputados, lo que redujo la nómina de procesados a los 8 que llegaron a juicio oral. Y ahí estamos, con Meo, con Longueira, en fin. Este martes los acusados tuvieron la posibilidad de emitir sus últimas declaraciones, sin embargo no hicieron uso de ese derecho. Marco Enrique Sominami, el candidato presidencial, dijo que ha esperado 11 años para este momento. Veamos si finalmente sale absuelto. Ahora, si salen absueltos y este gasto del Ministerio Público, en fin, yo creo que eso significaría que van a presentar una nulidad, van a pedir de nuevo el juicio, en fin, porque sería un desastre, ¿cierto? El candidato presidencial también hizo hincapié en la dimensión emocional de este momento. Es uno de los momentos más importantes de mi vida familiar, de mi vida política, de mi vida como hombre decente y honesto. Imagínese esperar 11 años por este momento, recordó señalando que comenzó este proceso a los 41 y ahora ya tiene 52. El veredicto de este miércoles cerrará una de las causas más emblemáticas y prolongadas de la justicia desde la reforma procesal penal. Y aquí tenemos el mostrador, dice caso Sokimich, Longueira, Meo y Contese deciden guardar silencio en antesala de veredicto histórico. Y ahí encuentran un poquito la historia también de este caso, el caso Sokimich, que ya llega a su final. Bien, y probablemente estas horas ya vamos a conocer la sentencia, el veredicto. Esperaremos ansiosos a ver cómo, si valió la pena o no el gasto de estos más de 2.000 millones de pesos. Muy bien, somos Sala de Prensa, gracias por estar aquí con nosotros. Te recordamos colaborar con nuestros medios de comunicación. Nos vemos, que esté muy bien, chao, adiós.